encanta ver ahí a Óscar y a Antonio. Teníamos yo 24 y ellos 25 años. Bueno, nadie esperaba nada de nosotros, no éramos nadie. No, apenas habíamos salido de la facultad, disfrutábamos mucho haciendo cortos y de alguna forma Ópera Prima era una prolongación de nuestras bromas, de nuestros cortos, del humor que en la vida cotidiana practicábamos, ¿no? Antonio era un tipo divertidísimo y Óscar también, los dos eran para mí los dos más divertidos de la pandilla y de la facultad, y por eso siempre en mis cortos los ponía de actores, ¿no? Ellos no se les había pasado nunca por la cabeza ser actores. Bueno, ahí estamos en el caso contrario, son dos actrices con mayúscula. Verlas juntas la verdad es que era un disfrute, ¿no? Porque había entre ellas como mucho juego, veías también que se lo pasaban bien actuando juntas, ¿no? Aquí habíamos pasado de hacer comedia con tus amigos hacer comedia con actores muy conocidos, incluidos algunos de aquellos amigos que se habían convertido con el tiempo en actores muy conocidos, incluso rodando en decorados. Fue muy divertido hacer esa película. Es la película en la que tengo la sensación de que entro en la profesión. Hasta entonces yo creo que me consideraban un poco un advenedizo. Bueno, eso también es la primera vez que hago una película de época, cosa que si me hubieran preguntado a mí a los 24 años, ¿alguna vez harás una película de época? Yo hubiera dicho, nunca. Me parecía que las películas de época eran una cosa carísima, inaccesible y que formaban parte de una especie de imaginario al que yo no iba nunca a poder acceder ni llegar y tampoco tenía ningún interés especial. Pero esa historia sí que en el fondo había estado siempre dentro de mí, porque me la contó mi amigo Manolo en un bar, bebiendo los dos cuando yo era joven. Yo tenía 18 años, él tenía 50, y le dije, si algún día hago cine, voy a contar tu historia, que era la historia de él cuando él tenía 15 años después de la guerra. Es la primera vez que yo creo que me relajo y empiezo a disfrutar, y siempre digo que hay una escena de esa película que es una escena al borde del río, que están comiendo una paella, están en el plano Verónica Forqué y Chuslan Preave y están diciendo unas barbaridades, diálogos absurdos y tal, y que ese fue el primer momento que yo como director fui feliz. Belle-Époque porque es un recuerdo maravilloso, viviendo en el campo con todos ellos, en aquellas casas, en la campiña portuguesa. Era un rodaje de risas, antes de rodar, durante el rodaje, después del rodaje, en la cena, de amistad. Imagínate lo que es vivir en la misma casa con Fernán Gómez y cenar todos los días con él, en lo que él llamaba el meublé, lo llamaba a una especie de comedorcito que teníamos allí y tal. Bueno, pues eso son cosas que no se olvidan nunca, ¿no? Ese rodaje fue el disfrute de la vida y del cine. Sí, eran como flores que acababan de romper, ¿no? Era muy, muy divertido y ese plano me acuerdo perfectamente, como si lo estuviera rodando ahora, el traveling de ella saliendo, corriendo a abrazar a la madre. El propio Fernán Gómez me decía, ya solo quiero rodar musicales. Proyecto acariciado muchas veces, un rodaje en el que, joder, siendo una comedia, volví a sufrir como un enano. Claro, era como hacer una película americana, pero producción española. Entonces, la responsabilidad que caía sobre mis hombros era demasiada. El estar rodando en América, con los sindicatos de allí, las reglas de allí, el sistema americano, pero la responsabilidad de que solo pagaban productores españoles, no me dejó disfrutar. Tengo muy buen recuerdo de trabajar con Antonio y con la mayoría de los actores, con los cuales ahí nacieron muchas amistades, por ejemplo mi amistad con Eli Wallach, que duró hasta su muerte, y lo que disfruté trabajando con Danny Aiello, con Joan Cusack, con muchos. Ese vuelve a ser otro rodaje feliz al 100%. O sea, hay el grupo de actores que junté ahí, que yo los llamaba mi grupo salvaje, porque eran todos tan fuertes de personalidades, tan distintos los unos a los otros. Era una especie de zoológico humano, ¿no? El hecho de convivir todos en una casita allí en Praga, pegado al puente de Carlos, al borde del río. Fue un rodaje de esos que todos los que estuvieron allí, cada vez que coincidía con la Sardá o con Loles, siempre, o con cualquiera, vamos, Antonio, ese es el mejor rodaje de mi vida, decían todos. Bueno, fue un rodaje bastante bonito. Me encantó trabajar con los niños, volver a reencontrar a Fernán Gómez,
Desde el principio yo me acuerdo que el productor me ofreció si queríamos rodar en Shanghái. Yo le dije, de ninguna manera, no quiero rodar ni un plano en Shanghái. Todo lo quiero hacer en Barcelona. Shanghái tiene que ser un Shanghái de mentira, porque es el Shanghái de una gran mentira, es una fabulación. Disfruté mucho la película, disfruté mucho con Aida y con Fernandito, y era una película como de cine dentro del cine, porque había la historia de los niños, la historia real, y luego la fantasía, ¿no? la evasión, o sea, es una especie de metáfora sobre el propio cine. Pues también esa es una película, disfruté mucho escribiéndola con mi hijo Jonás, la única vez que hemos trabajado juntos. Bueno, para mí es el descubrimiento humano y artístico con Ricardo, ¿no? Con Ricardo Darín, el flechazo con él, la amistad que dura hasta hoy. Ricardo es una persona que a las 8 de la mañana, no has rodado todavía el primer plano, te está haciendo reír. Y a la 1 de la madrugada, cenando en el hotel de enfrente, en el restaurante de frente al hotel, te sigue haciendo reír. Y ha hecho reír a todo el equipo, no solo a ti, ha hecho reír al foquista, al maquinista, a una señora que pasaba por la calle. Es un tipo para llevárselo a casa a uno. Una película que yo soñé, la soñé, me levanté una mañana y empecé a buscar dónde había leído yo algo que me había hecho soñar esa película y no lo encontraba. Me fui a la Biblioteca Nacional, pero tardé años en hacerla, porque todo el rato pensaba que era demasiado joven para hacerla, que tenía que esperar a ser yo un poco más viejo. Fue una película muy feliz también de hacerla, muy feliz. Solo hubo una preocupación, una angustia, que era la salud de Jean, ¿no? Que sabíamos que él estaba mal y que tenía unos problemas que ni los médicos se los encontraban de estómago, que es de lo que acabó muriendo. Nos reíamos, las carcajadas de Jean no las olvidaré nunca, o sea, se reía como fue el reencuentro con Aida. O sea, yo he hecho todas las películas, siempre he hecho las películas que he querido y soy responsable de sus aciertos y de sus fallos. En esa creo que me siento muy representado porque además habla de cosas que son centrales para mí en la vida. Fue un rodaje maravilloso, de volver a juntar a todo el grupo salvaje de Praga y además el encuentro con Javier, que llegó, se metió en ese grupo y parecía que siempre había estado allí. O sea, yo decía de repente, pero no estaba en Praga Javier, pero es que Javier podría haber entrado en Plácido de Berlanga y estaría como en su casa, hubiera entrado en El Verdugo, hubiera entrado en Manolo Guardia Urbano, en Bienvenido Mr. Marshall. Tengo un gran recuerdo de esa película, del rodaje, de la escritura de guión. Escribes como si estás viendo la película, ¿sabes? Riéndote, escribiendo para los actores, ¿sabes? Diciendo, esto para que lo diga Loles va a ser muy gracioso, si la Sardá dice esto va a estar muy bien. Es un poco hacerles un traje a la medida a los actores y eso me encanta. Yo soy muy feliz con esa película. Tengo una relación con ella excelente. Como equipo humano global, el perfecto. O sea, yo haría 20 películas con la misma gente con la que hice El olvido que seremos. Es increíble. Consiguieron que los que no éramos de allí, Javier, Cristina, yo, estuviéramos como en casa. Antes he hablado de lo que sufrí haciendo mis primeras películas, del exceso de responsabilidad y cómo aprendes con los años a, sin perder el miedo que siempre hay que tener a una película cuando la estás haciendo, no confiarte en ningún plano, la responsabilidad que tienes a todos los niveles, porque tienes una responsabilidad muy grande económica, etcétera y tal, pero sobre todo la responsabilidad del que hace películas es sobre todo con el cine. Yo siempre cito una canción de Leonard Cohen que se llama La Torre de la Canción, donde él dice que todos los que hacen canciones van poniendo como ladrillos en un edificio, ¿no? Y que tú estás aquí está Bob Dylan, y aquí está Frank Sinatra, y aquí está Billie Holiday, y que tú eres parte de ese edificio y que estás haciendo tu contribución. Uno hace cine para el cine y luego para los demás.